Buenas tardes. En el siguiente trabajo, o la siguiente tarea a investigar con respecto a esta materia, corresponde el título analizar de la unidad número 3, 4 y 5. Lo compuse de la siguiente manera: analizar los diferentes métodos y modelos epistemológicos como metodologías para una investigación científica, derivando de todo lo que hemos abordado al transcurso de la materia, que son los diferentes métodos o modelos de investigación científica. Puedo comenzar con lo que es el método deductivo. El método deductivo no es más que por el autor Kant, que es que parte de las premisas para llegar a unas conclusiones lógicas. Es distinto del inductivo porque este viene de una verdad cierta, de una premisa para llegar a un razonamiento lógico. Puedo citar uno de los pensamientos del mencionado autor, que es Kant, que dice: ningún argumento racional tendrá efecto racional sobre un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. ¿Qué quiere decir? Que el valor agregado que suministra Kant es que el raciocinio del hombre aporta a la ciencia, a la verdad de esta premisa para llegar a una deducción lógica. Seguimos con la lógica de la investigación científica, y su punto del partido evidentemente es el realismo. Este realismo que es la premisa de Kant para hacer un sentido común de las cosas. Es el realismo crítico. Afirma constantemente que hay un mito, que hay un marco teórico. De ahí es donde parte los marcos teóricos para las determinadas investigaciones. Con respecto al objetivismo de la ciencia, se establece, o podemos adoptar la posición de que la ciencia, aparte de los estudios científicos que se encuentran o que se construyen en el tiempo, recobra vida propia por el hombre. Es decir, que el hombre sigue una serie de principios abstractos para conseguir una armonía entre el pensamiento y la acción de la sociedad. Esto es lo que aporta el objetivismo de la ciencia. Todos estos como actos o premisas, principios abstractos que consigue el hombre y le da como vida propia para insertarlo a la sociedad o al conocimiento de lo que él está buscando. Cuando hablamos del reduccionismo metodológico, simplemente es una postura epistemológica que sostiene que el conocimiento del conocimiento, lo complejo, debe ser obligadamente a través de sus componentes para darle explicaciones y fundamentadas en los siguientes tareas o trabajos de investigación. También tenemos la parte de los paradigmas científicos, que es con el mismo autor Kuhn, que él lo define como, si no es más que son meros sinónimos de teoría, sino que refieren a las teorías más generales, a las teorías que sustentan el resto de las teorías de una ciencia. O sea, los paradigmas tienen un carácter muy general y resumen cierto aire fundacional. Lo que todo el mundo conoce como un paradigma es algo que ya está preestablecido, algo que ya existe, algo que por alguna u otra manera u otros mecanismos sucedió de la siguiente manera. Esto también lo apoya determinado autor, que es Kuhn. También evidenciamos lo que son los problemas epistemológicos del método deductivo racionalista y la reducción de la ciencia. Partiendo de lo que es el método deductivo, que son razonamientos lógicos, el problema siempre se recita en delimitar, valga la redundancia, en delimitar un problema, delimitar un caso de estudio, por no llamarlo problema. Es tratar de delimitarlo y orientarlo a la solución y traer aportes con planteamiento. ¿Para qué? Para presentar soluciones. Esos son lo que se evidencia de los problemas epistemológicos.
¿Con qué? Con razonamiento deductivo. ¿Y qué es el razonamiento deductivo? Lo que hemos venido hablando a lo largo de esta unidad número 3, que el razonamiento deductivo involucra teoría, hipótesis, observación y confirmación de cada una de las fuentes o de cada uno de los métodos. Vamos a pasar a lo que son los modelos y las teorías epistemológicas, que es la unidad número 4. Estos modelos son amplios. ¿Qué son los modelos en realidad, en teoría? Son las posturas, son todas estas referencias fisiológicas con respecto a la noción del conocimiento. Son todas estas orientaciones donde cada investigador o cada hombre lo hace parte suya, es una manera, es un modo o es una cualidad dependiendo de por cuál postura me voy a ir para desarrollar mi investigación. Y se las voy a ir nombrando una por una. Tenemos el realismo, idealismo, estructuralismo, que no es más que el universo existe por sí mismo y puede ser explorado. ¿Qué quiere decir? Que este realismo es el estudio del universo, pero de una manera real. Esto es lo que existe, pero lo podemos ir explorando a medida de que vayamos construyendo o a medida que vayamos evolucionando, a medida que vayamos desarrollando investigaciones. Tenemos la fenomenología como otro modelo, otra teoría, que no es más que es la ciencia de las esencias, como su nombre lo dice, del fenómeno. Eso es lo que es la fenomenología, es un tipo, es un modelo, es un modelo a seguir. Entonces, ¿qué dice? Que es la esencia. Tenemos el positivismo, que es la mayoría, y el positivismo lógico, que es la mayoría de los autores que se enfocan o se basan bajo esta corriente, que son los hechos por encima de las ideas. Tenemos un hecho determinado y va por encima de las ideas, por nuestro razonamiento lógico, deductivo, valga la redundancia. Tenemos el materialismo, que son las cosas en acción de la materia. Tenemos también el mecanicismo, que lo que quiere decir que este modelo o este tipo de investigación no es rígido, sino que de alguna u otra manera lleva unos pasos a seguir, lleva un procedimiento. También tenemos en este sentido el pragmatismo. El pragmatismo lo que nos viene a decir que considera la ciencia como un modo de actuar, es más un modo del investigador. Que haya propuesto el método como una investigación-acción, o sea, en la medida que se va desarrollando se toma inmediatamente la acción. A eso es lo que el autor llama el pragmatismo. Tenemos el operacionalismo, que el operacionalismo también llama a lo que es a la concienciación, lo que es analiza todos estos aportes, ¿verdad? Y a la relatividad. También podemos hablar del perspectivismo, que no es más que son las distintas corrientes donde el investigador pueda mirar, a no ir por una sola deducción, sino las diferentes líneas o perspectivas que tiene a considerar. Tenemos lo que es el pospositivismo o paradigma cualitativo, que significa un rescate del sujeto y de su importancia, ya que la mente construye la percepción del medio y va formando las propias categorías. Tenemos la hermenéutica, ¿verdad? Que es la filosofía, es el arte del entendimiento, que consiste en reconocer como principio supremo a dejar abierto el diálogo. También dice el investigador que es un saber peculiar, porque siempre se consigue algo que decir.
y tiene un carácter específico. Todos estos métodos simplemente son teorías o modalidades que asume el hombre con ayuda de la ciencia. Todos estos métodos en común, todos tienen en común varias como elementos a cubrir, como cuáles son, como la validez, la objetividad, tienen que tener verdad, fiabilidad, seguir un método, unas teorías, las evidencias y evidentemente el lado de la ley. En la última unidad viene a ser el método fenomenológico, pensamiento crítico y constructivismo. Esto tiene unas características fundamentales de la fenomenología, que las vamos a citar con el autor Husserl, que es dirigirse hacia algo. Esto es lo que se ha denominado intencionalidad. Intencionalidad quiere decir que todo estudio, todo método tiene una intención de llegar a descubrir una verdad. Ve el propio sujeto del conocimiento no como un ser real, sino como una conciencia pura y trascendental. Es un método fenomenología calificado a veces de subjetivo. Es cuasi clínico del investigador, le interesa el sujeto disociado para reinsertarlo. Y es una pedagogía científica descriptiva. Este también aporte habla de del método fenomenológico, que es la ciencia de los fenómenos, como también lo desarrolló la unidad anterior, la número 2, que su campo de investigación son los fenómenos como tal dados a la conciencia, es decir, las vivencias y sus correlatos objetivos. Estudia las estructuras que reciben y dan de forma una experiencia subjetiva. Tenemos el pensamiento crítico, que entiende la construcción del conocimiento como un proceso centrado en la recuperación de las perspectivas históricas planteadas desde los sujetos subalternos por sus demandas en el presente. Y tenemos lo que es Habermas, la ciencia y la tecnología, que no es más que una nueva ideología que atrae a masas trabajadoras y arrastra el conformismo que genera el incremento con el ingreso económico, que quiere decir que en los últimos estudios y los últimos aportes la ciencia ha involucrado a la tecnología de alguna u otra manera por el interés científico y por ganar un poco de ingresos la economía. Tenemos lo que es, por último, la intuición ideológica del objetivismo, que según Hume es a lo largo de los 3 siglos es lo primero por lo que se debe lograr un investigador es por la objetividad. ¿Qué quiere decir? Que es un sistema donde haya ciencia y donde también las cosas se planteen sencillamente como son, a las realidades, al ser una realidad independiente. Y tenemos el constructivismo, que es la tarea de la ciencia en producir un conocimiento que refleje al mundo exterior, que pueda corroborar una verdad y que pueda a partir de contratarlas en el mundo exterior. Finalmente es el resultado de la unidad. Terminamos con una frase del autor Piaget que dice: lo que vemos cambia lo que sabemos y lo que conocemos cambia lo que vemos. Muchas gracias.